Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, amables escuchas de nuestro programa Observatorio Internacional. En esta ocasión vamos a abordar un tema candente como es justo en el día del abandono de Afganistán, de Kabul en particular, por parte de las fuerzas norteamericanas. Para este tema vamos a contar con la amable cooperación de un amigo de la Universidad Andina, un académico latinoamericano de larga data como es Andrés Servín, que es presidente del CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, fundada en 1982 y que se transforma en un tanque de pensamiento latinoamericano desde el 2016, cuyo énfasis es en todo el análisis de las ciencias sociales con una perspectiva centrada en la sociedad civil. Y también académico, investigador, ha escrito muchos libros, cientos de artículos, es director además de la revista Pensamiento Propio, que ya tiene más de un cuarto de siglo en circulación, y el 2019 publicó un libro que es Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, Icaria 2019, que se ocupa de una región que en América Latina es poco analizada más allá de los estrategas o los oficiales de los ejércitos que estudian geopolítica. Entonces, esa perspectiva precisamente la de Eurasia, porque es la región en la que está situado Afganistán, va a ser la que vamos a privilegiar en esta ocasión. Muchas gracias, Andrés, por tu amable participación en el programa y esperamos que no sea la última y que en adelante podamos tenerte sobre otros temas también. Bien. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer siempre estar en alguna actividad relacionada con la UASP. Muchísimas gracias, Andrés. Bien, Afganistán es no de ahora, ni siquiera de hace medio siglo, sino desde hace miles de años, un espacio especial, particular del mundo en el cual los grandes imperios no han podido dominar. La historia de lo que hoy día estamos constatando en Afganistán no puede verse solamente desde la intervención norteamericana más clara, más abierta del 2001, sino tiene una trayectoria más grande. Pero entonces, la primera pregunta que te rogaría nos ayudes a dilucidar es ¿cuál es la relevancia de lo que está sucediendo hoy día en Afganistán para la región y para el mundo? Empecemos quizás por el mundo para llegar a la región, si te parece. Como gustes. Sí. Yo creo que primero hay que tener en cuenta la relevancia que tiene en términos de cómo la administración del presidente Biden intenta restaurar la presencia de Estados Unidos y un liderazgo de Estados Unidos en el sistema internacional, lo cual se planteó en contraposición a lo que había hecho anteriormente el presidente Trump, en el sentido de ir debilitando toda la red de alianzas que se había generado en torno a Estados Unidos. Y en ese sentido, para Biden, desde luego la política exterior sí está claramente subordinada a su prioridad, que es el bienestar del ciudadano estadounidense. Y en función de eso, los acuerdos de Doha que había desarrollado el presidente Trump para la salida de Afganistán, el presidente Biden le dio continuidad y acordó finalmente la salida de Afganistán después de 20 años de guerra y de presencia de Estados Unidos en el país. Acordó esa salida al día de hoy, justamente se cumple, ayer salieron las últimas tropas estadounidenses, en función de que
primero, no continuar con guerras imposibles, como lo expresaron algunos altos funcionarios de la administración, que no conducían a ningún beneficio directo para el pueblo estadounidense. Y en segundo lugar, desde luego, provocar un giro importante en la política exterior de Estados Unidos, en donde ya la prioridad que se estableció después del 2001, del 11 de septiembre de 2001, de la lucha contra el terrorismo a raíz de los acontecimientos del ataque a las Torres Gemelas y los acontecimientos en Estados Unidos, empezó a virar ya con la administración Trump y ahora se confirmó con Biden en el sentido de que se consideraba que las principales amenazas a los intereses de Estados Unidos ya no era el terrorismo, sino básicamente la proyección de China y de Rusia en el sistema internacional. Entonces, en ese contexto es que a esta decisión de la salida, es una decisión que ya venía planteándose, ya lo señalé, que desde el momento en que se firmaron los acuerdos de Doha, pero aparentemente el proceso mismo de la salida fue muy apresurado, bastante caótico, falto de planificación, y la aceleración del proceso dejó y perjudicó a algunos otros aliados de Estados Unidos que estaban participando en la operación en Afganistán, como los miembros de la OTAN. La consecuencia es que en un intento de mandar un mensaje positivo a su propia población, ya había un mensaje negativo para el intento de Biden de restaurar las relaciones con sus aliados, particularmente transatlánticos en el marco del G7 y de la OTAN, pero también con sus aliados en ciernes o desarrollándose en el ámbito del Indo-Pacífico, considerado que los dos escenarios en donde los intereses de Estados Unidos iban a ser desplegados y defendidos en términos geográficos, iba a ser por un lado el Indo-Pacífico, particularmente el Mar del Sur de la China, y por otro lado la frontera con Rusia y Ucrania, y toda la situación de tensión que se daba en ese caso. Teniendo en cuenta, reitero, que las dos amenazas más importantes parecían ser China y Rusia. El problema es que la expectativa de la administración Biden de por qué estaba acelerando la salida era que pudieran salir sin ninguna baja estadounidense. Y de esa manera sí transmitir un mensaje a la población de Estados Unidos que, bueno, se había cerrado la operación en Afganistán sin mayor costo para Estados Unidos. Todo esto, desde luego, se desvirtuó con los ataques del ISIS, de una fracción del ISIS en Kabul, al aeropuerto de Kabul, del jueves pasado, en donde entre cientos de bajas afganas, además hubo 13 bajas de militares estadounidenses. Con lo cual, la intención de salir de una manera aséptica y elegante de Afganistán se frustró. Entonces, esta es la primera parte que hay que tener en cuenta, porque esto le ha significado a Biden una pérdida de capital político en lo doméstico y una pérdida de capital político con sus aliados en todo el mundo, que ahora desconfían hasta qué grado pueden seguir trabajando con Estados Unidos en algún tipo de alianzas, sin tener algún tipo de garantías también de que Estados Unidos no se retire abruptamente y no los deje, para decirlo de una manera más cotidiana, en la estacada, ¿no? Entonces, el resultado en términos de los costos y beneficios para Estados Unidos es que hay costos muy altos políticos para la administración de Biden, y esto puede afectar sus sistemas de alianzas. Ahora, nosotros tenemos la tendencia a mirar siempre los hechos desde la visión occidental. Entonces, estamos viendo Estados Unidos, estamos viendo su relación con los aliados del G7, de la OTAN, cómo se va a desarrollar a futuro. Vemos que esto sí es un cimbronazo importante para esa relación, pero perdemos de vista la otra parte del mundo. Generalmente estamos, como dice un amigo mío, siempre estamos en el modo Cristóbal Colón, pero nunca nos acostumbramos al modo Marco Polo. Es decir, entender lo que pasa en Asia. Y aquí es donde viene la otra parte de la historia, que es importante desde el punto de vista de cuáles son los actores internacionales que están involucrados en esto. Desde luego, la salida de Estados Unidos
iba a provocar necesariamente un vacío geopolítico en un punto álgido de Asia Central, que es Afganistán. En función de eso, desde luego, tanto Rusia como China, que no han cerrado sus embajadas en Kabul, por cierto, venían desarrollando conversaciones con los talibanes para eventualmente poder mantener relaciones con el nuevo gobierno que surgiera de la ocupación por los talibanes de Kabul y, por otro lado, poder promover sus propios intereses. Ahora, ¿cuál era la preocupación clara de estos dos actores importantes? Bueno, en primer lugar, algo que tiene que ver con lo que es el eje de una organización que crearon en su momento Rusia y China, que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Y el eje ahí es la lucha contra los tres males, y los tres males son el terrorismo, el separatismo y el fundamentalismo religioso, particularmente islámico. Entonces, ¿por qué? Y aquí sí hay que desagregar un poco. Porque en el caso de China, la provincia de Xinjiang, que está justamente bordeando, cercana a Afganistán, es una provincia de mayoría musulmana, compuesta por la etnia uigur, y ahí hay un movimiento de liberación, que es el movimiento de liberación del Turquestán Oriental, promovido por los uigures, para independizarse de China, y desde luego que desarrolla actividades terroristas y está conectado con otras organizaciones terroristas islámicas. Recordemos que, insisto, los uigures son musulmanes. Entonces, ahí China tenía una preocupación muy especial por los efectos que pudiera tener en lo interno, pero también tiene un interés muy claro en función de los recursos minerales disponibles en Afganistán, tiene inversiones en Afganistán, y por otro lado de utilizar Afganistán como parte de la iniciativa de la Franja y de la Ruta para acceso a los mercados europeos y para recibir básicamente hidrocarburos, que es lo que necesita para su desarrollo, ¿no? Entonces, esta es una parte. La otra parte es la de Rusia, que está también en una situación en donde, aparte de las organizaciones chechenas que podrían desarrollar actividades terroristas, están relativamente controladas bajo el gobierno de Putin, hay una filial también de ISIS que amenaza a Rusia. Y particularmente la preocupación de Rusia era que esta amenaza no se extendiera o no se asentara en el caso de las tres ex repúblicas soviéticas, que son dos de ellas parte de la Unión Económica Euroasiática, que son Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que ahí no se desarrollaran ningún tipo de actividades terroristas en contra de los intereses de los gobiernos de esos estados y de Rusia, obviamente. Entonces, estos dos grandes actores vieron con mucha preocupación la salida de Estados Unidos, pese a que la Organización de Cooperación de Shanghái claramente se planteaba una posición muy anti-estadounidense y claramente siempre apoyó la idea de que en Eurasia no debía haber presencia occidental ni presencia de Estados Unidos. Por lo tanto, esto sí encajaba muy bien en el diseño de lo que se planteaba la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahora, me detengo un momento con la Organización de Cooperación de Shanghái porque tenemos poco conocimiento generalmente en Occidente de cómo funciona, más allá de lo que acabo de señalar. Y es necesario entender que la organización que se creó en el 2001 tiene 8 miembros plenos participando, obviamente creado por Rusia y por China, por esta convergencia que se ha venido desarrollando entre los dos estados, y tiene una serie de observadores, miembros observadores que aspiran a incorporarse, y entre ellos están el mismo Afganistán e Irán. Entonces, la expectativa es ahora, tanto por parte de Rusia como por parte de China y los estados de Asia Central, es utilizar la Organización de Cooperación de Shanghái como el ámbito donde tratar de contener cualquier tipo de actividad terrorista que podría engendrarse en Afganistán como un semillero de esas actividades, ¿no? Entonces, ya han tenido una reunión en julio, ahora están planificando otra gran reunión justamente centrada sobre el tema de Afganistán en septiembre,
y la Organización de Cooperación de Shanghái está realmente muy preocupada por el desarrollo de lo que pueda suceder. Bueno, estos son los tres grandes actores, digamos, que sí tienen posiciones muy claras con respecto a Afganistán, pero hay que sumarles otros, que algunos de los cuales se benefician y algunos de los cuales se encuentran, digamos, en una situación de creciente amenaza. Los beneficiarios son, por un lado, Pakistán, que apoyó y muchas veces dio lugar de cobijo a las bases de operaciones de los talibanes, y de hecho el movimiento talibán nace de las madrasas, de las escuelas musulmanas en Pakistán originariamente, y por lo tanto ahora cree que va a tener una base mucho mayor en Afganistán. Y Perdón, por otro lado, hay una pregunta. O sea, sí, no. ¿tú rechazas o no reconoces el hecho de que o sea, la creación de un movimiento de bases guerrillero que obstaculice la presencia soviética en Afganistán, incluso antes de su participación activa, solamente cuando surgió un gobierno liderado por el Partido Comunista Afgano en 1978, ¿no fue una creación norteamericana? A ver, aquí hay muchos factores que han contribuido al desarrollo de los talibanes. Obviamente la resistencia frente a la ocupación soviética en su momento, el apoyo que recibieron también inicialmente de Estados Unidos, igual que Al-Qaeda, si nos acordamos, pero digamos, la gran fuente, recordemos que los talibanes son una organización extremadamente religiosa que se forma, sale de estas escuelas musulmanas, las madrasas, y estas estaban ubicadas en la ciudad de, si no me equivoco al citarla, de Quetta en Pakistán, y surge el grupo de Quetta como un grupo fundamental para el desarrollo del talibán en Afganistán. Entonces, Pakistán tiene una relación estrecha, los servicios de inteligencia de Pakistán siempre han estado presentes en todo lo que ha sido el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán, y consecuentemente ahora van a tener una mayor presencia por la relación estrecha que han desarrollado con los talibanes. Ahora, para complejizar el cuadro un poquito más, hay dos actores más adicionales. Obviamente, la entrada de Pakistán con el apoyo de China, recordemos que Pakistán es un aliado de China, en Afganistán, amenaza a un gran actor y un gran aliado, bastante ambiguo, por cierto, en la región, un gran aliado de Estados Unidos, que es la India. Porque Pakistán y la India, como todos sabemos, tienen un conflicto en torno a Cachemira, y esto refuerza la posición de Pakistán, debilita la posición de la India en el ámbito geográfico. Ahora, vuelvo a la Organización de Cooperación de Shanghái, y a lo mejor esto es muy enredado, pero es muy importante de entender que en su momento la Organización de Cooperación de Shanghái admitió como miembros plenos a la India y a Pakistán para tratar de distender la situación entre los dos países. Pero si nosotros hacemos un análisis de costos y beneficios para la India, Afganistán se convierte también en un espacio desde donde pueden salir movimientos musulmanes radicales que conformen organizaciones terroristas que ataquen en territorio indio, ¿no? Y el otro país que está ahí, que siempre un poco lo perdemos de vista en este contexto, y que también, como ya señalé, es observador de la Organización de Cooperación de Shanghái y que tiene una extensa y porosa frontera con Afganistán, es Irán. Lo que todos pensaban que era en realidad una complicación en el sentido de las diferencias que existen entre chiitas y sunitas, porque los talibanes son sunitas y los iraníes son chiitas, en realidad durante los últimos años ha habido una gran cooperación, básicamente en torno a negocios ilícitos en la frontera entre Irán y Afganistán. Por lo tanto, Irán también tiene un interés específico en Afganistán. Ahora, para resumir todo esto, todos estos actores, quizás
con signo de interrogación en el caso de Pakistán, están preocupados por una sola cosa, la estabilidad regional. Y los cambios que se están produciendo en Afganistán, pese a las promesas de los talibanes de que no van a apoyar a organizaciones terroristas, preocupan a todos estos actores. Y cierro con esto, que me parece para entender todo el cuadro tan complejo, hay que entender que también esto se enmarca en la disputa geoestratégica entre Estados Unidos y China. Pero lo curioso es que hace unos días hubo una primera reunión de alto nivel militar entre China y Estados Unidos justamente para discutir la situación de Afganistán. Y eso es como un canal nuevo de interlocución entre los dos rivales a nivel global, que quizás abra posibilidades de cooperación, no sabemos. Esto no quiere decir que nos vamos a retrotraer al año 2001, en donde todo el mundo estaba preocupado por el terrorismo, pero sí implica que por lo menos hay un nuevo canal o un nuevo tema de la agenda que permite una comunicación entre la República Popular China y los Estados Unidos. Sí, muchas gracias, Andrés, por este panorama global y complejo que nos has pintado. En realidad ahí hay un montón, has dicho una serie de factores, de aspectos, de procesos que merecen ser analizados, pero para terminar esta presentación panorámica, entonces tú te arriesgas a pronosticar un escenario de inestabilidad creciente en esa región de Eurasia. Yo creo que por lo menos esa es la gran preocupación de los estados euroasiáticos. Hay un primer punto a favor, y en un artículo que escribí el domingo justamente lo planteo en el título. Eurasia para los euroasiáticos, parafaseando la frase que todos conocemos con respecto a América, ¿no? Los euroasiáticos sí quieren que Eurasia sea solamente para los euroasiáticos, pero no quieren que eso sea a costa de que Afganistán se convierta justamente en un factor de desestabilización regional. Y ahí la gran duda es con respecto a los talibanes, porque los talibanes tampoco son un actor homogéneo. Hay 4 o 5 facciones que tienen relaciones tensas, que hay que ver cómo logran conformar un gobierno. Inclusive es muy llamativo que estén conversando con el expresidente Karzai para ver cómo incorporar otros sectores. Hay todo un tema económico porque hay un bloqueo de los fondos afganos por parte de Estados Unidos. Entonces, ahí hay una gran pregunta. El FMI del Banco Mundial también, ¿no? Claro. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo van a hacer los talibanes para poder crear un gobierno estable que permita garantizar a todos sus vecinos que Afganistán no va a ser un generador de movimientos terroristas que afecten a todos los demás? Y esto es interesante desde el punto de vista de la agenda global, porque evidentemente vuelve a plantear un tema que parecía que estaba postergado, que es el tema del terrorismo como la principal amenaza en el sistema internacional. Entonces, si la intención de Estados Unidos era dejar de lado el tema del terrorismo, pasarlo a un segundo plano, para concentrarse en la amenaza que constituía Rusia y China, bueno, pues ahora pareciera que va a tener que volver a incluirlo entre las prioridades que tiene que enfrentar como amenazas a su interés nacional, ¿no? Perdón, ahora, y eso se complejiza más si, como señalabas, se coloca a ISIS confrontado con los talibanes y con toda su fragmentación como otro actor que está actuando en algunos de los países que tú has mencionado, ¿no? Claro, es decir, aparte de las facciones dentro de los talibanes, tenemos una situación poco clara de cuál es la relación con Al-Qaeda, que Estados Unidos supuestamente presume que con la muerte de Bin Laden, la ejecución en realidad de Bin Laden, sí,
se cerró el capítulo, pero Al-Qaeda sigue activa y hay que ver cuál es la relación y cómo se desarrolla con los talibanes, a pesar de que los talibanes dicen que van a garantizar de que no va a haber movimientos terroristas asentados en Afganistán. Y la otra es el papel de ISIS, que lo paradójico de ISIS es que ha establecido una serie de filiales, parece McDonald's, en el sentido de que, bueno, tiene una filial acá, otra filial allá. Esta es, claro, y si uno recorre la lista de organizaciones terroristas, que es muy extensa, bueno, muchas están vinculadas a ISIS, y en el caso de los atentados en Kabul, obviamente lo asumió el ISIS Gran Khorasan, que es la facción afgana, que está enfrentada con los talibanes y que obviamente genera también toda una situación de tensión y de inestabilidad, pero que además tiene filiales, por un lado en Rusia, como yo señalaba, que le preocupa mucho a Rusia, por otro lado tiene vínculos, muchos de los dirigentes del movimiento de liberación de Turquestán Oriental en la provincia de Xinjiang, de los uigures, han sido entrenados por algunos de estos movimientos. No digo que solamente por ISIS, pero han estado vinculados y han sido entrenados por algunos de estos movimientos. Entonces, Beijing tiene una gran preocupación por esto, porque tras que ya la situación es bastante inestable en la provincia, dentro del plan general de proyección del desarrollo de China hacia su parte, digamos, más occidental, más mirando hacia Rusia, porque esa es la parte más atrasada, la más desarrollada de la zona de la costa, en términos de urbanización e industrialización. El intento de promover el desarrollo en esas zonas, que además es fundamental para la proyección de la iniciativa de la franja y de la ruta, bueno, se ve amenazada por la presencia de estos actores. Ahora, no estatales. Sí. Así es. Unas 3 preguntas de contenido teórico esencialmente. El título de tu artículo del domingo, Eurasia para los euroasiáticos. Tú que eres un analista, un experto en Eurasia y tienes la perspectiva histórica de largo alcance, ¿crees que eso es posible? Dada la concepción de esa región como el pivote estratégico del mundo desde fines del siglo XIX, pero que se ha reformulado y actualizado hoy y mantiene esa importancia estratégica. Bueno, yo creo que esto está condicionado por la sostenibilidad del eje o del tándem China-Rusia, donde hay una convergencia estratégica evidente que se ha ido acrecentando, no se ha transformado en una alianza militar, pero sí existe esta coordinación en distintos frentes entre los dos actores, empezando por los ámbitos multilaterales en algunos. Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, estamos claros que muchas veces cuando se llega al momento de la votación, China y Rusia votan en el mismo sentido, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde está uno de los problemas del futuro de Eurasia, en el sentido de que, bueno, muchos dicen, en Occidente en particular, bueno, esto de Rusia con China, esto es un matrimonio de conveniencia que no va a durar nada. Bueno, hasta ahora ha durado el tratado, si no recuerdo mal, el tratado de amistad entre Rusia y China se firmó a finales de la década del 90. Y ha venido un creyendo importante. En una relación muy particular que quizás para los occidentales no es fácilmente comprensible. Evidentemente hay asimetrías de diferente tipo entre los dos países. China es una gran potencia económica, Rusia tiene dificultades económicas, pero Rusia es la gran potencia estratégica por el arsenal nuclear que dispone, China no tiene ese arsenal nuclear. Pongo solamente algunos ejemplos de asimetrías, y en esto han estado funcionando de tal manera que, a pesar de que a veces China se le escapa decir que Rusia es el hermano menor, y a los rusos eso obviamente no les gusta mucho, pero han sabido lidiar con las asimetrías en función de sus propios intereses. Y yo creo que si esto se sigue consolidando y puede llegar a constituir en algún momento una alianza militar, evidentemente este va a ser el núcleo
de una restauración de la importancia geopolítica global de Eurasia en los próximos años. Ujú. Hay un par de peros, y sí quiero Ya. señalarlos porque es Por importante. favor. Estamos, y voy a tocar otro tema totalmente distinto. Estamos frente al cambio climático. El Ajá. cambio climático significa el deshielo. El deshielo significa que las rutas del Ártico se están abriendo. Así es. Hay un Consejo del Ártico donde participan Canadá, Estados Unidos, los países escandinavos y Rusia para hablar sobre los problemas que se presentan con el Ártico y la posibilidad de navegación en el Ártico de distintos buques. Pero hay una aspiración china, que no es miembro del Consejo del Ártico, de participar y extender inclusive la franja y la ruta a una ruta que pase por el Ártico. Y ahí yo creo que hay un primer momento de tensión fuerte entre Rusia y China, más todos los otros actores que mencionaba del Consejo del Ártico. Y la segunda es que en la parte del lejano oriente de Rusia, que es una zona menos desarrollada, con menos densidad demográfica, crecientemente ha sido penetrada por los chinos, que han hecho inversiones, han instalado distintas empresas, en fin, los rusos perciben una amenaza de que hay una excesiva penetración china. Y esto creo que ha llevado a otra cosa que a veces se pierde de vista, que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de la franja de la ruta, para simplificar la BRI, como es son las siglas en inglés, la BRI, China lanzó. Recordemos que Xi Jinping lanza en el 2013, apenas de haber asumido su mandato, en Kazajstán la iniciativa del BRI. O sea que en principio estaba dirigida hacia Eurasia y hasta con la intención de la llegada a los mercados europeos, ¿no? La ruta terrestre más bien. Claro, la ruta terrestre. Y desarrollar una infraestructura acorde para poder lograrlo. Ahora bien, en ese proceso intentó sí penetrar en lo que es el espacio euroasiático de Rusia, que es justamente se llama la Comunidad Económica Euroasiática, la Asociación Económica Euroasiática, donde Rusia tiene el papel principal, pero hay otros estados importantes como Kazajstán y Bielorrusia mismo es parte. Y entonces, frente al avance de la franja de la ruta de los chinos, Rusia se preocupó, y es curioso, Rusia apoya la iniciativa de la franja de la ruta, pero no es miembro ni quiso incorporarse como miembro por el temor de que las inversiones chinas, al entrar en Rusia con la franja y la ruta, pudieran producir un desequilibrio en las finanzas y la economía rusa, ¿no? Entonces, es muy curioso porque hay esta convergencia estratégica, pero también hay un rechazo a que entre la BRI en Rusia, y entonces han llegado a un acuerdo que se llama el proceso de armonización de la Comunidad Económica Euroasiática con la BRI, que es una especie de acuerdo de cómo funcionan y cómo se articulan entre las dos sin que la BRI entre en el espacio específicamente ruso, ¿no? Muchas gracias. Yo ya te comprometo para una futura conversación sobre franja y ruta. Me parece que ahí hay una dinámica muy, muy interesante, pero no querría dejar de plantearte, ¿qué piensas tú de esas tesis, quizás demasiado conspirativas, basadas en análisis conspirativos, que consideran que esta salida de Estados Unidos es precisamente colocar una espina en los pies de China y Rusia con este tema de una potencial y una estrategia dirigida a acelerar los conflictos con estas facciones o minorías islámicas y la influencia de los movimientos fundamentalistas en estas dos potencias contestatarias a la hegemonía norteamericana. A ver, yo realmente no creo en teorías conspirativas.
Y como dicen, las brujas no existen, pero que vuelan, sí vuelan, ¿no? Así que no sabemos qué es lo que hay en el fondo. Yo lo que veo en base a la evidencia que yo registro. Primero, Estados Unidos tenía una prioridad que reflejaba su propio interés de salirse de Afganistán. No podía continuar con una guerra que tenía un costo no solamente material, sino moral muy alto para lo que intenta hacer Biden en términos de recuperación de la economía de Estados Unidos como el gran motor económico del mundo, cosa que es extremadamente difícil. Pero entonces está concentrado en Estados Unidos. Ahora, si colateralmente eso le ayuda a introducir una cuña en esta convergencia estratégica entre China y Rusia, bueno, es posible, pero yo creo que la burocracia estadounidense, particularmente la inteligencia de Estados Unidos, las organizaciones, las instituciones que se ocupan de la inteligencia en Estados Unidos, se han quedado cortas para, por ejemplo, evaluar qué tan rápido podrían llegar los talibanes a Kabul. Yo creo que se quedan mucho más cortas todavía para ver este panorama más amplio de cómo puede afectar todo esto, toda una región en la que desde luego Estados Unidos tiene cada vez menos presencia y con esto ha terminado de salirse, ¿no? Entonces, yo tomaría con granum salis, como dirían los romanos, el tema de la posible conspiración o la dimensión conspirativa de esto. Una segunda, ¿cómo crees tú que este hecho y este deterioro de la credibilidad norteamericana va a afectar a su famoso esquema estratégico para el Indo-Pacífico con el Quad, con su alianza con Australia, con Japón, con India? Bueno, yo creo que, como señalaba uno de los actores que se ve más amenazado por toda esta situación de inestabilidad que se pueda generar, es la India, pero la India tiene también una posición extremadamente ambigua, porque por un lado sí está participando del Quad, de la iniciativa del Indo-Pacífico, están participando en los ejercicios militares con Australia y con Japón, pero también tiene una relación estrecha con Rusia. Tiene una relación histórica con Rusia. Rusia sigue siendo hasta el momento su principal proveedor de armas y hay una sintonía diplomática. Hay una cosa interesante, esto es un dato histórico, ¿no? En su momento el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y después el primer ministro Primakov decía que para entender Eurasia había que entender un triángulo estratégico clave. Y el triángulo estratégico clave eran las relaciones entre Rusia, China y la India, que eran los tres grandes actores de Eurasia. Yo creo que eso sigue en pie. Entonces aquí el eslabón débil de la iniciativa de Estados Unidos, o por lo menos el menos amarrado, para decirlo coloquialmente, a la iniciativa de del Indo-Pacífico, es la India. Australia tiene otro tipo de problemáticas. Una dependencia económica brutal. Y una dependencia económica muy grande de China. Y Japón, que también tiene una interdependencia muy grande con China, pero que sin embargo quiere recuperar un papel. A ver, Japón se vio forzado a recuperar algún papel en la región durante la administración de Trump, porque con el abandono, a pesar de que Trump anunció la estrategia del Indo-Pacífico, etcétera, de alguna manera sus aliados en el Asia-Pacífico se sintieron abandonados y Japón tuvo que asumir un papel mucho más proactivo. La prueba de eso es que Japón es el que, cuando Estados Unidos, bajo Trump, se sale del Tratado Transpacífico, Japón es el gran motor para activar el TPP. Entonces, ahí el rol de Japón es un rol que hay que observar con mucho cuidado porque puede ser un actor decisivo. Claro, tiene un obstáculo fundamental desde el punto de vista estratégico. El artículo 9 de la Constitución, que prohíbe que se desarrolle como desarrolle sus fuerzas militares, ¿no? Pero eso también hay manera de bypassarlo y de hecho sí, la capacidad militar de Japón se ha incrementado. Pero lo más importante es entender que Japón es un actor que juega con mucho peso en la región, que tiene un vínculo con China
desde el punto de vista económico, donde el desacoplamiento que se plantean muchos con respecto a la economía china no es tan fácil, tampoco lo es fácil para la India, vamos a estar claros, donde hay una interdependencia. Entonces, bueno, habrá que ver en el futuro si Japón no tiene un papel más protagónico en todo esto, independientemente de la iniciativa del Indo-Pacífico. De hecho, lo vemos participando en el acuerdo inmenso, el mega acuerdo que se ha hecho, el RCP, con China, junto a China, sin ningún problema, pero en el RCP no participa Estados Unidos, ni participa la India. Donde trata de también tener una interlocución más activa con la ASEAN. Es otro factor, es un factor de estabilización en la región, y eso es otro punto importante, porque la ASEAN trata de mantenerse lo más neutral posible en la disputa entre Estados Unidos y China, entre otras cosas porque su dependencia económica con respecto a China es muy alta, hay una gran interdependencia con muchos países de la región, pero por otro lado, su garantía en términos de seguridad es la presencia de Estados Unidos en la región, que puede contener a China. Dos cuestiones que surgen de lo que acabas de señalar. Una, la dinámica económica va a ser crucial. Y en ese sentido, tú, así muy brevemente, ves efectivamente en marcha un proceso de rediseño de las cadenas regionales y globales de valor centradas en Asia, a partir de la guerra comercial de Trump contra China y de todos estos procesos, ¿o es limitado ese cambio? Bueno, yo creo que hay una intencionalidad, pero como lo señalaba hace un momento, me parece que el proceso de desacoplamiento de las economías en el marco del altísimo grado de interdependencia que se ha generado con la globalización, es un proceso que va a producir modificaciones en el sistema, en la cadena de valores, pero lo importante es tener en cuenta que va a ser una modificación limitada en el marco de que la globalización sigue funcionando a pesar de todos los críticos. Puede ser que cambian mecanismos, así. Claro, pero además no sabemos si, bueno, hay un planteamiento de algunos analistas que dicen que en realidad estamos frente a dos globalizaciones. La globalización como venía llevándose en la estructura del sistema internacional liberal con una visión neoliberal y una globalización de características chinas en donde China se convierte en el hub and spoke, como dicen, radial, que a través de acuerdos bilaterales se convierte en el centro de una red diversificada de relaciones económicas en el marco de la globalización, y que además vendría sumada a otra cosa que también a veces perdemos de vista, y es que China nunca se ha rebelado contra la gobernanza global, los mecanismos de gobernanza global. Lo que ha hecho es penetrarlos. Pero allí me da, lo que acabas de señalar me da paso a la pregunta que tenía en la punta de la lengua desde hace un rato. O sea, nosotros vamos a tener la visita por cooperación con Corea de una profesora que viene y el primer curso que nos va a dar es un curso sobre el regionalismo asiático y básicamente ASEAN. Y ella parte de señalar que es una casi pura construcción, que no en qué medida existe ese regionalismo asiático. Entonces, no, ese es tema para otra conversación también, pero el hecho de la importancia que tú le asignaste a la organización de Shanghái, ASEAN, y esto que acabas de señalar de la gobernanza global, no está minimizando la magnitud de la crisis del multilateralismo, o tanto a nivel global como a nivel regional, que en esencia nos está mostrando también una debilidad profunda de la gobernanza. Sí, yo creo que sí la está afectando, y yo creo justamente un artículo que escribí hace un mes se llamaba Multilateralismo de Amigos. Bien, Claro, multilateralismo de amigos, ¿qué es? Bueno, que los que se reúnen en el G7
y en la OTAN, para dar un ejemplo, no son los mismos que se reúnen en todos estos organismos regionales en el ámbito asiático, y por lo tanto el multilateralismo pareciera que va por dos carriles paralelos. Dentro de su crisis, la crisis implica como dos multilateralismos paralelos. Y ahí está la dificultad, porque lo que necesitamos, no por lo que estamos describiendo hasta ahora, sino por cuáles son los principales desafíos de la humanidad a futuro, desde el cambio climático, la pandemia, ahora el terrorismo eventualmente, y otros que podemos nombrar. La movilidad humana desatada. Claro, los flujos demográficos. Bueno, todo esto implica que tiene que haber algún tipo de agenda común en el marco de algún ámbito multilateral donde todos participen. Las Naciones Unidas pareciera que no nos da, no tiene la capacidad de hacerlo, o ha tenido grandes dificultades. La mejor prueba es lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud en el marco de la pandemia. También que ahora se está recuperando, viene todo el tema del fondo COVAX, etcétera, etcétera. Pero al principio estaba como perpleja, como paralizada, ¿no? Sí, y para ir terminando, porque esto se puede prolongar, pero porque es realmente muy interesante la temática, es a partir de lo que tú has señalado, ¿es posible pensar en un escenario de una creciente abandono o salida de Estados Unidos de esa región? Difícilmente, me parece a mí, ¿no? A ver, yo no veo que Estados Unidos salga, por lo menos a corto y mediano plazo, del ámbito Indo-Pacífico, donde está claramente clavando pica en Flandes, ¿no? Es decir, ahí va a estar. Y pese a que, desde luego, los mensajes a veces que le manda a sus aliados son un poco decepcionantes, pero ahí está. Entre otras cosas porque Estados Unidos sigue, como lo señalaba, teniendo en cuenta que la principal amenaza a sus intereses es China. Entonces hay que contener a China, y para contener a China hay que estar ahí. ¿Esto afecta la dinámica del Asia-Pacífico? Sí, decididamente. Si no estuviera el factor de Estados Unidos, quizás fuera totalmente distinta. No sabemos si totalmente sinocéntrica o si con un cierto grado de autonomía. Esa es la gran pregunta. Y esa es también, ahí, ¿no? Claro, y también la gran pregunta, porque también es una experiencia que hay que mirar desde América Latina, en el sentido de que, bueno, ¿hasta qué punto se puede mantener una autonomía en el marco de la confrontación entre dos grandes colosos, ¿no? Y bueno, la Unión Europea plantea esta idea de la autonomía estratégica. Ok, está bien para la Unión Europea, que mal que bien ha logrado cementar su bloque, a pesar del Brexit y la salida de Gran Bretaña, pero nosotros que no tenemos ningún bloque en América Latina que funcione, porque ni siquiera la CELAC ha podido hacer lo que debería haber hecho, lo único que ha hecho es, sí, tener una interlocución con China, en donde la agenda de última la dicta China, a nivel multilateral. Bien, pero me parece muy interesante, para ir terminando con reflexión, una par de reflexiones sobre América Latina, y es lo que acabas de decir me parece fundamental, pero el tema es que en América Latina estamos enfrentando opciones y decisiones hoy en temas 5G, en temas alianzas, en temas comerciales, allí lo que está predominando es una cuestión inercial, desestructurada, cada cual hace sus opciones unilateralmente. Entonces es el peor escenario para que América Latina busque, o la peor forma de actuar frente a este escenario, para América Latina, porque se vuelven cada vez más irrelevante. Yo diría dos cosas. Una, hay un libro de dos colegas argentinos muy interesante sobre la disputa estratégica entre China y Estados Unidos, en donde tocan el tema de América Latina y dice, bueno, a pesar de que estamos en la periferia y tenemos una cierta irrelevancia como región en el sistema internacional, crece nuestra relevancia estratégica para los actores. O sea que vamos a estar metidos en esa disputa, nos guste o no nos guste. Y la segunda,
como tú bien sabes, hay un grupo de especialistas e intelectuales latinoamericanos que han estado promoviendo esta idea del movimiento del no alineamiento activo. Es decir, no alinearse con ninguno de los dos bloques, quizás siguiendo, hay un viejo dicho ruso que yo siempre cito, y es que la ternera astuta mama de dos vacas. ¿Okay? Entonces, pero yo no sé hasta qué punto eso es factible si nosotros no tenemos la capacidad de construir una voz colectiva común. Entonces, necesitaríamos, como hace ASEAN, por ejemplo, con todas sus dificultades, poder hablar con una sola voz. El intento de México de reactivar la CELAC, bueno, parece quedar en la parte técnica, en algunas formas de cooperación técnica, pero no logra construir la voluntad política necesaria, entre otras cosas porque uno de los actores más importantes, como es Brasil, no quiere participar en eso, por lo menos durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, no sabemos cómo va a derivar, y yo tengo mis serias dudas de que logremos construir esa voz en común necesaria para enfrentar un mundo cada vez más complejo. Y además a esto agrego el otro elemento. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre estos temas de Indo-Pacífico, Eurasia, ASEAN, etc., yo te cuento con los dedos de dos manos, voy a ser honesto, la cantidad de especialistas que tenemos en América Latina para abordar esto, cuando es absolutamente necesario tener un conocimiento a fondo, no solo de China, sino de todas esas dinámicas que se dan por fuera de nuestro ámbito habitual, de nuestra zona de confort, que es el Atlántico, ¿no? Sí, lo que tú señalas se evidencia claramente en estas actitudes diferenciadas, por ejemplo, para recibir afganos. O sea, los países que están más subordinados o alineados se ven forzados, a pesar de la oposición interna, a recibir afganos. Pero allí, por ejemplo, es destacable que México resistió y México no se ha comprometido en absoluto. Pero bueno, para terminar, y volviendo a la región asiática, ¿tú crees que visto los desarrollos de los últimos años, desde Trump, en el mar del sur de China, en torno a Taiwán, toda esa región, se vuelve un polvorín en ciernes por esta principalización de esa región y del Indo-Pacífico por parte de Estados Unidos como el eje de su zona estratégica? ¿Conflictividad probable allí en esa región? Sí, yo creo que el principal foco potencial de conflicto intenso y interestatal, para mí es el Indo-Pacífico, toda la zona del Mar del Sur de la China. Obviamente está el factor Taiwán que mencionaste, que no lo hemos analizado, pero es un factor muy importante, que se refleja también en muchas cosas en América Latina, cuidado. Así es, en América Central. Claro, en América Central, bueno, Paraguay todavía sigue, tuvo un problema con las vacunas, justamente, que la República Popular de China le iba a proporcionar a cambio de que rompiera con Taiwán, no lo hizo, bueno, hubo toda una situación ahí. Interesante, no lo seguí ese. Entonces, fíjate que la gran preocupación de Beijing, que es desde luego neutralizar y expulsar, si es posible, a Taiwán de la región, no lo ha logrado. Pero se ha ganado unos cuantos países y uno clave y fundamental para mí, para la franja y la ruta, que es Panamá. Panamá es clave. Y eso los Estados Unidos lo entendieron muy bien y le dije, retiraron su embajador de Panamá cuando estaban por firmar el acuerdo de libre comercio con China. Así que por lo que acabas de señalar, me hiciste surgir la última pregunta. Espero que... ¿Cómo ves tú la pertinencia de esos acuerdos comerciales de países latinoamericanos con China? Dada la asimetría y el potencial desborde, por obvias razones, de sus mercancías hacia los nuestros, con un impacto en el empleo potencial muy grande, justamente en una situación como esta de la pandemia, en la cual el empleo se ha convertido en el principal problema de nuestra región. Yo creo que la presencia de China en los últimos 20 años, que arranca aproximadamente con fuerza desde el 2008, quizás, y después con Xi Jinping más fuerte,
hay que verla con las dos caras de la moneda. Por un lado, ha traído beneficios a la región, en términos de inversiones, de incremento del comercio, de nuevos mercados donde podemos exportar, pero también arrastrando una reprimarización de las economías. Brutal. Brutal. Por otro lado, las inversiones chinas, que por cierto, pasaron de ser un quiebre importante en el 2019 y el 2020, donde China dejó de prestar plata a América Latina, pero incrementó la inversión con la compra de empresas, ¿no? Entonces, por un lado es positivo porque le da realmente un empujón a las economías latinoamericanas, pero aquí también viene el otro tema, que es la trampa de la deuda. ¿Cómo se va a pagar lo que se presta, como lo que pasó en su momento en Sri Lanka, que al final tuvo que pagar con un puerto? Entonces, esos son dos elementos que hay que tener en cuenta en cuanto a los costos, porque muchas veces los gobiernos latinoamericanos no ven más allá de sus narices. Aquí hay un beneficio, lo agarramos y después lo que pase, pasa, claro, no importa. Así es. Y después hay dos cosas que a mí siempre me sorprendió, me impactó muchísimo. La última vez que estuve en Shanghái, antes de la pandemia, obviamente, en una reunión sobre América Latina, Estados Unidos y China, porque para los chinos eso es parte de un triángulo, cuidado. Bueno, tuvimos que discutir eso los analistas latinoamericanos que estábamos, pero lo que a mí más me impactó fue que en el discurso inaugural, en la cena protocolar que se dio, el director del instituto nos dijo en la cara a los latinoamericanos: miren, nosotros tenemos que llevar a los trabajadores chinos con nuestras empresas a trabajar en América Latina porque ustedes no trabajan. Si tú eso se lo escuchas a un norteamericano, bueno, arde Troya. Pero entonces hubo que explicarles: miren, hay una cosa que se llama legislación laboral. Claro. Entonces tú no puedes poner a alguien a trabajar 16 horas por día con un cuenco de arroz, porque eso no, en América Latina no funciona. Y también hay otra cosa importante, la legislación medioambiental, que a veces funciona, a veces no funciona, pero está ahí. Entonces ustedes no pueden entrar y sacar todo lo que quieran de cualquier lugar a un altísimo costo de impacto ecológico. Entonces, bueno, todas esas cosas son parte de una necesaria mejor comprensión de ambas partes, de América Latina y del Caribe. Yo creo que los chinos están haciendo un gran esfuerzo y de hecho están haciendo toda una política de poder blando, digamos, en América Latina para cambiar su imagen, pero lamentablemente los latinoamericanos, a pesar de la proliferación que tenemos de centros de estudios chinos y de sinólogos, muchos de los cuales no hablan mandarín, por cierto, no terminamos de entender muy bien. Hay un libro que sí creo que es importante para esta comprensión, que es de Osvaldo Rosales, de la CEPAL, que se llama El sueño chino. Eso es un libro muy recomendable, ¿no? Muy bien. Estimado Andrés, muchísimas gracias por esta cantidad de elementos que nos has dado. Se quedan muchas preguntas en el tintero, créemelo. En particular, sobre las guerras imposibles, yo creo que hay que tener una mirada clara sobre eso. El giro de la política exterior que tú planteas aparece como claro ahorita, pero visto que en una perspectiva más larga choca con un poco las orientaciones bipartidistas que tiende a tener esa política exterior norteamericana. Las potencialidades de costos y beneficios en la región son temas, lo que planteaba la crisis del multilateralismo, la volubilidad de varios de los actores involucrados y los impactos que indefectiblemente va a tener la evolución de la pospandemia van a ser fundamentales. Te agradezco mucho por los elementos brindados. Como te dije al principio, espero que no sea la última. Desde ya te comprometo para una sobre la franja y la ruta, y sobre todo América Latina en la franja y la ruta. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias, Marco, por la invitación y por la muy estimulante conversación, porque te aclaro, de la misma manera que quedaron cosas pendientes y dudas, a mí me quedaron muchísimas cosas pendientes y dudas después de haber conversado contigo. ¿Okay? Muchísimas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.